Aquí en la Onda, Alfredo Menéndez. Siete y 20 minutos de la tarde, ahora mismo, 7:20, tenemos invitado en el estudio, es Alfonso Tezanos, presidente de la Confederación de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid, que es el nombre largo del CECOMA de toda la vida, nos entendemos, ¿verdad?, de los pequeños comerciantes, y que básicamente es el hombre también que sucedió a Santos Campano. Hubo una época en la que en Madrid pensábamos que Campano era eterno, pues no, también ha tenido sucesor. Señor Tezano, buenas tardes. Buenas tardes, don Alfredo. Pensábamos que era eterno Santos Campano. Digo. Bueno, algunos efectivamente. Algunos que estábamos en el propio CECOMA también pensábamos que era eterno, efectivamente. Está a punto de cumplir el primer año al frente de CECOMA y estaba de carril, señor Tezano. ¿Qué balance hace de este primer año? Duro, entiendo, por la situación económica también. Pues la verdad es que el balance que debo hacer internamente, y probablemente por la gestión, yo creo que es positivo, pero la gestión interna de la Confederación. Pero lo cierto y verdad es que en este último año estamos viendo cómo este tobogán permanente en la pérdida de ventas y en la disminución de la actividad comercial es patente en todos los sectores, no solamente en el sector de comercio, sino también en el sector de la distribución, en el sector de la industria y sobre todo también el sector servicios. Tú date cuenta que Madrid está pasando de ser una ciudad con una importancia grandísima en el sector de comercio, está pasando a ser una ciudad importantísima en el sector de servicios, y es también en el sector de servicios donde esto se está notando totalmente. Por ejemplo, el sector de servicios, algo que todo el mundo ignora, que es la hostelería de Madrid, que siempre ha sido una referencia para los millones de turistas que acuden a nuestra ciudad, pues se está notando, no es que esté notando, es que además ya han entrado en esa fase de caída libre. El comercio está en una situación patética, situación yo creo que prácticamente ya insostenible. El número de comercios que había en la Comunidad de Madrid ha disminuido, que ya no sabemos ni hasta qué punto ha disminuido, pero yo creo que a nadie se le escapa que cuando te das una vuelta por los grandes ejes comerciales de Madrid, los grandes ejes comerciales donde antes todos los empresarios nos disputábamos tener esos metros cuadrados, esos locales, ese escaparate, pues nos encontramos con que esos locales ahora mismo están cerrados. Ni que decir tiene que los barrios periféricos de estos grandes ejes comerciales, distritos que no están precisamente en el centro de Madrid, ya no es que sufran, es que están sufriendo mucho más de lo normal, hasta el punto que ya son muchos que en los que estos últimos 3-4 años han tenido que cerrar sus puertas, otros han tenido que reinventar, y al final el término emprendedor no solamente va a estar dirigido para los jóvenes universitarios que acaban la carrera, sino también yo creo que va a estar dirigido, y está dirigido, para muchos empresarios y comerciantes que con 40 y con 50 años se tienen que reinventar porque sus negocios se han ido a pique. A mí el dato que más me preocupa es cada vez que veo alguna estadística de cierre de comercios. Yo no sé si hay alguno de las muchas asociaciones, del crisol de asociaciones que conforman CECOMA, ¿hay algún sector que lo esté pasando especialmente peor que el resto, o sería incapaz de decirme, pues mire, esto lo están pasando peor? Bueno, todos lo están pasando peor, pero yo, por ejemplo, ahora mismo se me viene a la imaginación, a la mente, un sector que en estos últimos 5 años se ha quedado prácticamente en un 30% de su referencia comercial, que es el sector del mueble. La Asociación de Comerciantes del Mueble de Madrid, una asociación que ha sido siempre una asociación muy potente, muy fuerte, con muchísimo prestigio, pues ha perdido prácticamente entre un 60 y un 70% de sus asociados, sencillamente porque todos han cerrado sus establecimientos. Es decir, todos lo estamos viendo en los barrios periféricos de Madrid, todas estas pequeñas o medianas tiendas de muebles, que son tiendas familiares de toda la vida, pues que han tenido que cerrar sus establecimientos. Ni que decir tiene las grandes franquicias, y ahora quiero pensar, por ejemplo, en Avan House, por ejemplo, que estaba en toda España, pues prácticamente es una franquicia que no voy a decir que ha desaparecido, pero prácticamente ha desaparecido. Y los grandes polígonos de Madrid, carretera de Arganda, estoy hablando de la Comunidad, la carretera de Toledo, y también estoy hablando del famoso Europolis en Las Rozas, pues solo le quedas una vuelta por estos polígonos para ver que efectivamente la oferta comercial del mueble ha desaparecido. Y la de electrodomésticos, pues ya exactamente la misma medida. Van casi de la mano, una y otra, ¿no? Al final, entre una cosa y otra. Hoy hemos conocido una nueva huelga de los trabajadores del metro, lo hemos comentado en portada. ¿Han echado cuentas dentro de todo este panorama que llevamos de reivindicación más o menos constante de distintos colectivos? ¿Han echado cuentas en CECOMA de cuánto le puede costar al tejido Pues mire, comercial madrileño estos paros? Al céntimo no lo hemos echado, pero lo que sí que es verdad es que todos veníamos esperando que la campaña de Navidad,
que para muchos negocios en Madrid supone hasta casi un 40% de sus ventas anuales, sería de alguna manera un pequeño balón de oxígeno para sacar adelante nuestros negocios, y hemos visto que la actividad comercial y la situación económica ha traído consigo primero una disminución enorme en las compras de estas Navidades, pero también es verdad que los empleados de Metro no han facilitado mucho las cosas, porque precisamente las grandes compras que se hacen en estas fechas navideñas, prácticamente desde principios de diciembre hasta el día 15 de enero, son fechas en las que todo el mundo se mueve gracias al transporte público. Por lo tanto, estas huelgas a nosotros nos han hecho un daño terrible. Por lo tanto, en esta disminución de ventas, que en este año te puedo decir que hay negocios que, comparativamente hablando de las Navidades del año pasado o este año, han bajado sus ventas hasta en un 60%, fíjate lo que estoy diciendo, hasta en un 60%. Bueno, solamente habría que llamar a los joyeros y todas las joyerías de Madrid para preguntarles exactamente qué es lo que han vendido, y ya verás cómo todos nos van a decir que efectivamente el oro prácticamente ni lo han tocado, y aquí lo que está vendiendo prácticamente es bisutería. Pero dicho de otra manera, la oferta comercial de Madrid con los paros de Metro a nosotros nos ha perjudicado notablemente. Así que, ¿qué porcentaje de ese 40% menos? Pues no lo sé, pero imagino que notable y muy importante. El Gobierno ha anunciado un nuevo plan de pago a proveedores, parece así política en mayúsculas. Muchos proveedores de ayuntamientos, de administraciones, son pequeños comerciantes, pequeñas empresas, a lo mejor pequeñas imprentas que trabajan con un ayuntamiento que están esperando cobrar. ¿Esto técnicamente sería una buena noticia o es pan para hoy y hambre para mañana, un plan de pago? Bueno, la noticia per se puede ser buena o debería ser buena. Lo que está claro es que la experiencia que hemos tenido hace escasamente un año era en el famoso pago de proveedores, en la que efectivamente por parte del Gobierno se hizo un intento para que distintas administraciones locales, bien sean ayuntamientos y también sean básicamente comunidades autónomas y diputaciones, se pusieran en marcha con el pago de los atrasos terribles que había de hasta de 8 años para estos proveedores. Pero claro, primero ni nos hemos puesto al día hace un año y medio, y encima ahora en este año y medio, cuando supuestamente se decía que nos habíamos puesto al día, se ha vuelto otra vez nuevamente a generar otra deuda, lo cual quiere decir que no podemos estar cada año y medio diciendo que tenemos un nuevo plan de proveedores. O el plan de proveedores es para pagar lo que sea deuda, que es importantísimo y que a las pymes y a los pequeños empresarios sencillamente nos ha triturado por completo. Bueno, esto y más cosas evidentemente, pero desde luego lo que no puede ser es decir que se están haciendo las cosas cuando realmente no se hacen al 100% y luego volver nuevamente a dejar de pagar. Y ahora nos encontramos con que tenemos una nueva deuda, que se ha tasado inicialmente en 4.500 millones de euros, pero vamos, yo estoy seguro que estará en torno a los 6.000, 7.000 millones de euros con sumas, vamos, seguridad. Y la subida del IVA o los cambios incluso de IVA de algunos productos que cambian del reducido a otras tasas más superiores, ¿qué daño les está haciendo? Bueno, ha habido subidas de IVA que son absolutamente fuera de lugar y totalmente fuera de sentido. Es cierto que nosotros, desde el principio, no solamente nosotros como Confederación de Comercio de Madrid, sino también desde la propia patronal, pues teníamos, no es que éramos escépticos, sino sencillamente estábamos opuestos a esta medida, porque esto sí que realmente es pan para hoy y hambre para mañana, porque si tú tienes una determinada actividad, inmediatamente lo que haces es que subes los impuestos de esa actividad de los 3 últimos meses o 6 últimos meses, aparentemente vas a tener unos mayores ingresos de IVA en el trimestre que corresponda o a final de ese año, de ese ejercicio, pero lo que sí que es verdad es que al final esa medida lo que va a traer consigo es lo que está trayendo ahora mismo consigo, que lo que se esperaba que era recaudar más dinero a través de este impuesto, lo que va a ocurrir es que se está recaudando ya menos. Claro, no solamente efectivamente del IVA, sino también del impuesto sobre sociedades. A menor consumo, menor actividad comercial, y a menor actividad comercial está claro que menos pagos de impuestos. Pero esto es de cajón, ¿eh? Déjeme que le robe un minuto, que tengo una conexión pendiente con la Asamblea de Vallecas, que hoy hay pleno, y ahora enseguida volvemos a charlar con el señor Tezanos. Es tarde eléctrica en la Asamblea, ha comenzado con incidentes por un grupo de diputados socialistas que han pedido el turno de palabra y que no les ha sido concedido, y luego ha continuado la parte eléctrica esta que les digo con un tenso cara a cara, y ya van unos cuantos entre Tomás Gómez e Ignacio González, a cuenta de esa puerta giratoria de la que tantas veces hemos hablado entre lo público y lo privado. Si creen que esto es hablar solo de Manuel Lamela, se equivocan, porque la gran sorpresa de esta tarde ha sido la acusación directa de González a Gómez por la adjudicación del Parque de Bomberos de Parla a la misma empresa en la que está Lamela, y de la que resulta, oh sorpresa, que es consejero el gerente nacional del PSOE. Resumimos en el pleno, que todavía continúa hasta ahora. Desde la Asamblea informa Pablo Manzano. Buenas tardes, Pablo. Hola, muy buenas tardes, Alfredo. El portavoz socialista, Tomás Gómez, ha preguntado al presidente Ignacio González cómo valora el recurso de inconstitucionalidad de la externalización sanitaria presentado conjuntamente por los médicos y el PSM. Las políticas de los populares, ha asegurado Gómez, no las guían las necesidades de los ciudadanos, sino las de negocios como los de la trama Gürtel o los de algunos consejeros. No son las necesidades de la economía, señor González.
son las necesidades del negocio, de sus negocios, a lo que responden sus políticas. Echani, Lamela, Güemes, Laschetti, los 4 consejeros de Sanidad con los que usted ha compartido gobierno, los 4 relacionados sin pudor, cuando no enriqueciéndose, con las empresas a las que ustedes están malvendiendo la sanidad de todos los madrileños. Por cierto, que el consejero Laschetti no ha perdido la ocasión en una de sus intervenciones de responder al portavoz socialista acusándole de difamar. Por su parte, Ignacio González dice que Gómez miente. Le ha recordado que la defensora del pueblo consideró sin causa el recurso y se ha referido a diferentes gobiernos socialistas con sanidad externalizada y vinculaciones empresariales, como la de Carlos Velasco, coordinador financiero del partido y miembro del Consejo de Administración de una empresa concesionaria en Parla, la del Parque de Bomberos. Habla usted de la empresa del señor Lamela, según usted, la del Hospital del Tajo. Usted sabe que miente. No se le dio a la empresa Signia, se le dio a una empresa que no era del Gürtel, era la empresa hispánica. ¿Sabe quién era esa empresa? A la que usted le adjudicó el Parque de Bomberos de Parla. ¿Cuánto se llevaba usted, señoría? ¿Cuánto se llevaba usted? Además, al presidente de la comunidad le ha preguntado el portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, por las acusaciones de la delegada de gobierno a la plataforma de afectados por la hipoteca de tener conexiones con el mundo proetarra. Resulta que González las suscribe. Y Luis de Velasco, de UPyD, ha querido saber qué va a pasar con la obra social de Caja Madrid. El presidente ha respondido que se convertirá en una fundación por cauces legales. El pleno continúa ahora y se espera que no termine hasta casi la medianoche. Muchas gracias, Pablo. Hasta las tantas, el pleno de la Asamblea de Vallecas, como siempre. Señor Tezanos, vamos a hablar de comerciantes chinos, por ejemplo. Cuando hablamos de empresarios chinos, me da la sensación de que no todo el mundo tiene claro de lo que estamos hablando, porque algunos creen que es solo el empresario que tiene el colmao en el barrio, pero luego hay grandes inversores chinos, y hace unas semanas lo vimos, dispuestos a montar una especie de mega ciudad financiera en Madrid. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, pues estamos hablando que para el mundo empresarial chino, España desde hace 20 años se convirtió en un objetivo, en una referencia de un país donde ellos gozaban de 2 cosas que para ellos son básicas, que son básicamente la sanidad. Jamón y buen tiempo. No. Son la sanidad y es la educación. Date cuenta que ahora mismo ya estamos viviendo prácticamente la segunda y casi tercera generación de chinos que llevan ya más de 20 y 25 años en España. Que ya no son chinos, son españoles de origen chino. Es cierto que efectivamente la idea y la referencia que tenemos es la del pequeño comerciante chino, de la tienda de alimentación, la que está abierto prácticamente muchísimas horas, o prácticamente todos los días, y que es verdad que el comercio tradicional madrileño siempre había mirado con reojo, ¿verdad?, este tipo de establecimientos pensando que era su competencia, pero lo cierto es que es una competencia más, no es precisamente la más desleal, porque yo creo que si hay una competencia que a nosotros nos ha triturado de toda la vida, han sido los grandes centros comerciales, las grandes distribuidoras y sobre todo esta media fórmula comercial de las grandes distribuidoras, que se han dado cuenta que estos grandísimos hipermercados que venían construyendo desde el año 80 ya no son los rentables que parecían, y ahora se han dedicado a esas medianas superficies con nombres que todos conocemos perfectamente, medianas superficies que oscilan entre los 800 y los 2000 metros cuadrados, que se colocan precisamente en los ejes de nuestros distritos madrileños y que además, bueno, pues tienen una oferta que nosotros prácticamente nos titulan. Dicho de otra manera, si tenemos esa media fórmula comercial, si tenemos luego esas grandes distribuidores que están en esos grandes centros comerciales y que además ahora pueden abrir todos los días del año y que además ahora nos acabamos de enterar que han firmado un convenio en el cual prácticamente no, en el cual todos los trabajadores de estos establecimientos van a ganar lo mismo, tanto si trabajan sábado, domingo, festivo, que como si en Navidades, pues nos encontramos que es que la competencia es imposible, porque en el sector de comercio que nosotros representamos, todos los sectores tienen sus propios convenios colectivos y en sus convenios colectivos, como en algún caso, como en el caso del calzado, pues resulta que nosotros no podemos pagar ni tener en alta empleados en el sector de calzado en un centro comercial, porque el convenio lo impide. Dicho de otra manera, nosotros estamos prácticamente maniatados y aunque en estos últimos 15 o 20 años hemos intentado modernizar nuestros establecimientos, hemos intentado buscar nuevas fórmulas comerciales, hemos entrado en el e-commerce, hemos entrado en la fórmula comercial a través de Internet y redes sociales, pero sobre todo, y la más importante, mucho
muchos de nosotros hicimos la inversión en los años 90 de cerrar nuestros establecimientos e irnos a los grandes centros comerciales. Grandes centros comerciales que se nos han vuelto como un boomerang, porque al final esos centros comerciales, la rentabilidad de la comercialización la asumimos los pequeños comerciantes, porque estas grandes firmas que todos conocemos pagan sencillamente con eso, con prestigio, no con dinero. Por lo tanto, hemos entrado en un cuello de botella, por no decir en un saco, con un fondo terrible que se llama sencillamente la ruina, y estamos pasando un momento fatal, por no decir que estamos al borde de la supervivencia. Me hablaba de la liberalización de horarios, se nos ha, o así lo ha contado la Comunidad de Madrid, como una panacea de generación de empleo en las zonas de afluencia turística o en el resto, porque ya se puede hacer en el resto de zonas de Madrid. ¿Su valoración es...? Bueno, nosotros la posición que hemos tenido durante de toda la vida, la Confederación de Comercio de Madrid, ha sido siempre de total y absoluta oposición a los horarios comerciales. Siempre entendíamos que era una manera en la que nosotros no podíamos competir, o no se daban las circunstancias económicas para que nosotros pudiéramos competir, y tenía que cambiarles muchas cosas. Eso no solamente nos ha producido, sino que poco a poco, a través de las denominadas ZUR, zonas de urgente reestructuración, comercialización, se han conseguido que distintos municipios de Madrid, empezamos con Arroyomolinos hace años, con aquella famosa pista de hielo, que con la pista de hielo se consiguió que se pudiera ver los domingos, y luego hemos visto cómo efectivamente determinadas zonas de Madrid, especialmente la zona centro y también la zona del barrio Salamanca, pues ha pasado a ser una zona de liberalización de horarios comerciales. Mira, quizá esto pueda funcionar en la Puerta del Sol, en la calle Preciados, y en estos establecimientos donde muchísimos miles y millones de turistas vienen a Madrid a darse una vuelta por la Puerta del Sol y a comer un poquito de bacalao en Casalabra y poco más, y les vendrá muy bien que esté abierto el domingo. Comprenderás que el resto del comercio de la Comunidad de Madrid, es decir, no solamente el que está ya en la periferia de estas zonas, sino especialmente todo ese comercio que está en estos barrios, en estos distritos, llámalo Usera, llámalo Villaverde, llámalo Moratalaz, llámalo Carabanchel, llámalo Latina o llámalo como quieras, les da absolutamente igual. Es decir, eso no tiene ningún valor económico favorable hacia ellos, de ninguna manera. Ya no te digo más con determinados pueblos de Madrid, son 144 o 147 los que hay en Madrid, y yo creo que si quitamos Chinchón, El Escorial, Alcalá de Henares y quizá Aranjuez, el resto, el que pueda abrir o no los domingos, es sencillamente irrelevante. Es más, es peor, porque los centros comerciales que están junto a esos pequeños municipios, que son los que sí abren, el consumo evadido que se le va desde ese viernes hasta ese domingo, lo poco o lo mucho, se les va a ir precisamente a esos centros comerciales. Escépticos, opuestos, y yo creo que escépticos. Y a la comunidad le hemos dicho una cosa, pónganlo usted en marcha, pero que sepa una cosa, esto es una medicina que usted cree que esto es magnífico, y vamos a ver cómo funciona esta medicina. De momento la medicina creo que no está funcionando como se esperaba, y yo creo que ellos lo saben también. Y ya para terminar, le quiero preguntar por la actual situación de la patronal madrileña, de la CEIM, de Arturo Fernández. Ha vivido tiempos mejores la patronal madrileña y quiero conocer también su opinión. Pues yo creo que la patronal madrileña, igual que la patronal nacional, y probablemente igual que les ha ocurrido también a los sindicatos, yo creo que hemos vivido una época de aparente bonanza, en la que no nos preocupábamos de grandes cosas, y yo creo que en el fondo hemos perdido, en parte, y estoy hablando ahora de las patronales, hemos perdido, y además me incluyo, es decir, hablo también de CECOMA, hemos perdido el carácter reivindicativo y el carácter exigente y sobre todo el carácter de lobby que tenemos que tener las organizaciones. Las organizaciones tenemos unos fines sociales, unos objetivos que básicamente no son otros que defender a nuestros asociados. Y yo creo que esa defensa de nuestros asociados, sean comercio, sean industria o sean pequeñas empresas de servicios, me da lo mismo que sean de transportes, que sean de logística o que vendan zapatos o que sea una peluquería o una tintorería, yo creo que a esos sectores no les estamos atendiendo ni les hemos atendido correctamente. Y al final lo que pasa es que los asociados y el comercio y la industria y en definitiva los empresarios madrileños terminan viendo en las patronales algo que no es lo que ellos esperaban. Ellos esperaban una patronal reivindicativa y yo creo que tenemos que retomar el sentido de nuestras organizaciones. ¿Tengo que interpretar eso como un paso al frente para suceder a Arturo Fernández o le estoy liando? No, hoy por hoy no daremos un paso al frente. Hoy no, mañana. Pero bueno, mañana, como dice nuestro amigo, como da en la televisión, mañana se verá. Hombre, lo que sí que es verdad es que el sector del comercio y los servicios en Madrid representan prácticamente el 85% de todas las empresas madrileñas, y yo creo que CECOMA tendrá que dejar claro dentro de CEIM pues cuál es la posición que mantiene este sector empresarial, que creo que es privilegiado y predominante, y yo creo que como ahora me ha tocado estar al frente de esta organización, probablemente tengamos que dar el paso al frente, pero lo daremos cuando se convoquen las elecciones y cuando el presidente que tenemos actualmente, don Arturo Fernández, estime oportuno. Parece ser que es en febrero. Bueno, pues ya le comunicaremos a nuestro presidente. Pues ya me ha respondido, señor Tezanos. Hoy
no, en febrero ya veremos. En febrero ya veremos. En febrero ya veremos. Pero algo tendremos que hacer, desde luego. Señor Tezanos, que le agradezco un montón que haya venido a visitarnos y este mensaje de cómo está el tejido empresarial y comercial madrileño, que sé que a estas horas además nos escuchan muchos, en la tienda, en el taller, en la joyería, en la tintorería, encienden la radio y nos tienen puestos y nosotros orgullosos que estamos de hacerles compañía. Si me permite un mínimo mensaje, que es decirle a todos los empresarios que nos estén escuchando en este momento que vuelvan a confiar en sus organizaciones empresariales, que vuelvan a confiar en las organizaciones como CECOMA, que yo les prometo que desde luego estaremos a la altura del do de pecho que tenemos que dar. Hemos estado mucho tiempo callados y yo creo que ahora nos toca estar en donde tenemos que estar, que es al frente de las reivindicaciones. Alfonso Tezanos, presidente de CECOMA. Señor Tezanos, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Adiós, buenas tardes. En Onda Cero, aquí